Bien, regresamos con Miguel Palomino, director del IPE. Vamos a hablar con él sobre productividad y competitividad. Miguel, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias por la invitación. Bien, cuéntanos, ustedes han estado estudiando esta semana el tema de competitividad y productividad y han estado haciendo algunas relaciones históricas. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, el tema de competitividad y productividad lo venimos trabajando hace bastante tiempo. Lo que hace competitivo a un país en el largo plazo es principalmente qué tan productivo es. Y los aumentos de productividad dependen principalmente de dos cosas. Uno, de un entorno de políticas adecuadas, y segundo, de que las empresas y el sector privado sepan aprovechar las oportunidades que tienen para utilizar bien los recursos y lo hagan así. Esto requiere un entorno favorable a la iniciativa privada, a la inversión privada, a un mercado libre. Y lo que hemos visto es que en el Perú en los últimos 20 años hemos tenido un tremendo aumento en la productividad, y que este aumento en la productividad en buena parte lo que explica por qué el crecimiento ha sido alto, por qué nuestras exportaciones han crecido tanto, porque somos más competitivos, y por qué incluso las expectativas son de que sigamos teniendo crecimiento de productividad importante en los próximos muchos años todavía, y que eso es una ventaja muy grande que tendría el Perú para seguir creciendo tasas altas en los próximos años, ¿no? Cuando hablamos de productividad específicamente estamos hablando de cuál de las productividades, mejor dicho, porque hay la productividad laboral, la de factores. Claro, hay una cosa que se llama la productividad total de factores. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno tiene bienes de producción, por ejemplo, capital y trabajo, el capital y el trabajo tienen cierto nivel de productividad, pero el nivel de productividad del capital y el trabajo van a depender de qué tan bien los use yo. Va a depender de la tecnología. O sea, yo voy aprendiendo a usar el capital y el trabajo de formas mejores conforme va progresando la tecnología. O sea, es también entonces el conocimiento de cómo hacer que sea más eficiente un número X de mano de obra que ya esté existente. Exacto. Yo para producir algo va a depender de cuánto tenga de mis factores de producción y que también los use. Entonces, qué tan bien los usas es lo que determina este tema de productividad total de factores, ¿no? Hay estadísticas desde el año 1990 para el Perú y para muchos países del mundo, dicho sea de paso, de una fuente muy prestigiosa, el Conference Board se llama, y utilizando estas estadísticas podemos hacer un seguimiento de cómo se ha comportado la productividad en el Perú. Y el hecho de que el Perú, la productividad ha crecido muchísimo en los últimos 20 años. Tenemos un gráfico. Tenemos acá un gráfico, sí. Sí, ¿no? En este gráfico mostramos dos cosas. La raya de color azul es cómo ha crecido la productividad total de factores, pero digamos productividad en breve. Y las barras son cómo han crecido el volumen de nuestras exportaciones no tradicionales. Como se dan cuenta, hay un paralelo muy grande entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento del volumen de nuestras exportaciones no tradicionales. Una pregunta, ¿por qué estamos midiendo solo el volumen de las exportaciones no tradicionales y no las exportaciones totales? ¿Eso tiene alguna razón específica? Sí, en efecto, en primer lugar estamos viendo solo el volumen y no estamos viendo también el precio. El precio. ¿No? Porque el precio puede hacer que las exportaciones cambien. Incluso yo no tengo que exportar nada más, puedo exportar hasta menos, y si el precio subió mucho, aumentó la exportación. En el caso de las exportaciones tradicionales, lo que ocurre típicamente es que muchas tienen que ver con recursos naturales. Entonces, en el Perú, debido a las alzas de precios y al hecho de que comienzas a explotar recursos naturales que no habían sido explotados hace mucho tiempo, has tenido un gran crecimiento de exportaciones tradicionales hasta el año 2007-2008. De ahí la cosa ha sido muy lenta y ha sido solo precio. Pero las exportaciones no tradicionales típicamente son manufacturas, productos agrícolas modernos, y esos son los que requieren competitividad que va más allá de simplemente los recursos naturales, ¿no? Entonces hemos separado estas porque son las que más claramente deberían reflejar cómo nuestra competitividad se ve impactada por nuestra productividad. Y se ve claramente la relación. Es una variable más limpia para identificar el efecto de la productividad sobre
nuestra competitividad y específicamente las exportaciones. Claro, porque limpias el tema de los precios y de alguna manera lo que es la demanda de commodities, que no tiene mucho que ver con la competitividad, sino con factores más globales, ¿no? Así es. Y fíjate que tenemos que las exportaciones no tradicionales han aumentado 550%, o sea, se han multiplicado por 6,5 veces. Entonces, ese crecimiento de exportaciones ha sido extraordinario. Para aquellos que dicen que el Perú es un modelo primario exportador, están muy equivocados. Este volumen de exportaciones no tradicionales ha crecido mucho más que el de las tradicionales en función de nuestra competitividad y la expectativa es que sigan creciendo, ¿no? ¿Cuál es el estado actual de la productividad de Perú cuando uno lo mira contra sus pares internacionales? Bueno, la productividad peruana todavía, pese a que hemos recuperado mucho en los últimos 20 años, muchísimo incluso, vale la pena notar, en los últimos 20 años Perú es uno de los países en el mundo que más ha crecido en términos de productividad. Por eso de nuevo es que el crecimiento de Perú ha sido tan fuerte. China, que es el líder mundial en crecimiento, en el mismo periodo creció 2.5% anual, Perú creció 2.2% anual. O sea, poquito menos de China, apenas atrás de China. Muy pocos países del mundo han crecido al ritmo de productividad que ha tenido el Perú. Y los ingresos promedio peruanos son mucho mayores que los chinos, entonces no se puede hablar China de... Ya nos pasó. China nos pasó el año pasado, así es, el año pasado nos pero pasó antes China. era mayor, pero China nos ha pasado. Claro, porque había esta percepción de que la productividad china estaba basada en la baja paga de la mano de obra, entonces había un... No, la competitividad se puede basar en la baja paga, pero la productividad es la productividad que tan productivo eres, digamos, ¿no? Y lo que ocurre es que si tú eres poco productivo pero no cuestas nada, puedes competir. Si tú eres muy productivo y cuestas caro, también. El problema es cuando eres poco productivo y cuestas caro, ahí no compite nadie, ¿no? China jugaba a poco costo y regular productividad. Su productividad iba aumentando, pero también su costo, digamos, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es otro tema. Las exportaciones no tradicionales, las exportaciones en general han venido enfrentando la dificultad de que el tipo de cambio se ha estado apreciando. Y hay una significativa preocupación de muchos exportadores de que esta apreciación del tipo de cambio les quita competitividad. Y es una preocupación válida, pero lo que podemos ver en este gráfico es que en el largo plazo, y ahora veremos el más corto plazo, lo que ha ocurrido es que si arrancamos con el tipo de cambio, que es la línea roja, en 1994, y arrancamos con la productividad también en 1994, y luego lo ponemos a 100, vemos que durante mucho tiempo el tipo de cambio real no era un problema, y que recién desde el 2007 comienza a subir, y comienza a apreciarse y a ser cada vez más difícil exportar. Pero ese problema de competitividad del tipo de cambio se ha visto más que compensado largamente por el crecimiento de la productividad. Porque si yo soy más productivo, también cada vez me hago más competitivo. ¿Cuál crees que sean las razones detrás de eso? ¿Mayor inversión en capital físico? No, al contrario, mejor la inversión, la mayor cantidad de capital o la mayor cantidad de trabajo ya está considerada, está parte de esto. No es componente de este tema. Conocimiento, tecnología. Esto es si se usa bien el capital que tienes. Organización. Mejora de tecnología, mejor organización. La gran mejora se debe a que durante los años 70 y 80 Perú perdió enormemente productividad porque las reglas de juego, las reglas económicas que existían eran de locura, eran absurdas en muchos sentidos y hacían que los recursos se usen muy mal. Entonces, si yo tengo recursos y los uso mal, produzco menos. Y eso es lo que ocurrió en los 70 y los 80. ¿Tú crees que teníamos más inversión, pero menos institucionales recursos importantes en eso? Absolutamente, ¿no? Es el cambio de modelo es lo que claramente te cambia las reglas de juego, te cambia los incentivos y lleva a que la gente use bien los factores de producción. El ejemplo que yo siempre digo, si yo tengo una bolichera y la trato de usar para arar en la tierra, no me sirve de nada. Y si yo tengo un tractor y lo trato de usar para pescar pescado, no sirve de nada. Entonces, el capital solo sirve si lo uso como se debe usar. Y las reglas de juego, los precios distorsionados, los tipos de cambio MUC y esas cosas, llevaban a que la productividad fuera muy mala. En este gráfico que tenemos ahorita, lo que mostramos es bien sencillo. Son solamente 7 puntos que marcan en el año 50, 60, 70, 80, 90, 2000 y 2010 cuál era el nivel de la productividad en el Perú. Entonces, el año 50 de la productividad era 100, ese es el punto de partida. En la década del 60 aumentó hasta como 114. En la década del 70, hasta el año 70, llegó a 130 y pico.
Y la década del 70, con el cambio de modelo, comienza la caída de la productividad. La década de los 80 es el desastre total. La productividad cae como 3,5% al año, todos los años durante una década. Y llegamos a un nivel de productividad como 18% inferior a lo que había en el año 50. Y hemos venido recuperándola fuertemente, pero al año 2010, el nivel de productividad que teníamos era más o menos como el año 64, 65. Entonces, aunque hemos recuperado mucho de productividad, el espacio para seguir recuperando es muy grande. Por eso es que dije que la buena noticia es que si seguimos en la misma línea, debería seguir lográndose progreso en utilizar mejor los factores de producción y recuperar la productividad que debíamos haber tenido y que no debíamos haber perdido todo este tiempo. Ahora, la década de los 70 que trajo consigo cambios institucionales muy fuertes y que cambiaron, como tú sabes, los incentivos, siempre se han hablado de la década perdida, las décadas perdidas, pero en productividad todavía no hemos recuperado, con lo cual ya van 4 décadas perdidas y tenemos para por lo menos tal vez ¿cuánto más? ¿Una década más? Efectivamente, en productividad todavía no hemos recuperado todo lo perdido en los 70s y los 80s, ¿no? Estamos aún debajo del nivel del 70. Al ritmo que vamos, deberíamos alcanzarlo en aproximadamente unos 6 o 7 años, creo. Ya deberíamos alcanzar nuevamente la productividad máxima que tuvimos. Con lo cual deberíamos de ver una mayor convergencia en lo que es ingresos per cápita. Claro, y además recuerda, si yo retorno a la productividad que tenía el año 70, el mundo obviamente ha progresado muchísimo, había un gran progreso tecnológico desde entonces. Todavía tengo que ponerme al día con todo lo que se ha hecho desde entonces. Entonces, la expectativa es que si las cosas se manejan bien en el Perú, los incentivos siguen bien puestos, la inversión sigue siendo atractiva, deberíamos tener un espacio para crecer muy fuertemente por un periodo todavía muy prolongado. Muy bien. Vamos a hacer nuestra primera pausa, regresamos con Miguel Palomino, vamos a seguir hablando sobre productividad y competitividad. Regresamos. Scotiabank descubre